dicho un concepto que es el de la financiarización de la economía. Me gustaría saber cómo lo definirías, porque a mí me da la impresión de que es, bueno, igual la madre del cordero. Pero... Bueno, yo no soy economista y no tengo tampoco, probablemente en esta sala hay gente que sabe mucho más respecto a esto y sería un poco farsante hablando delante de determinadas caras que sé que son bastante más capaces que yo de abordar este y otros temas, pero la financiarización básicamente consiste en el dominio de las finanzas respecto a la economía productiva, es decir, el dominio de la economía especulativa muy por encima de lo que tradicionalmente había constituido la base de la economía, que era la producción, oferta y demanda, ¿no? En este sentido, como dices, es muy importante en tanto que se dan podemos constatar diferentes conclusiones. Por un lado, que hoy en día el rendimiento, es decir, la tasa de ganancia ya no se da tanto en función de la plusvalía que el capital es capaz de extraer de la fuerza de trabajo, sino sobre todo de la capacidad especulativa que tiene en función del monto que tiene. Es decir, ya no es tan importante cuánto gana una empresa produciendo X mercancía, sino sobre todo qué capacidad tiene esta empresa de operar en bolsa y de revalorizarse o de evaluarse, y para esto tanto los salarios como la producción son algo prácticamente accesorio. Esto que parece pura especulación y que lo que parece muy abstracto tiene consecuencias concretas muy importantes, como por ejemplo a la hora de abordar la salida o no del euro, que es uno de los temas que sobrevuela tal. Yo soy absolutamente partidario de la permanencia en el euro, y creo que precisamente esto se entiende porque en un momento en el que las finanzas dominan la economía, es decir, en un momento en el que constatamos que son las bolsas lo que importan y no las empresas, no las fábricas, entre comillas, en un momento en el que constatamos que la economía ya no se puede analizar con los términos con los que operaba hasta los años 70. Hoy en día la salida del euro equivaldría creo que tendría unas consecuencias muchísimo peores que las que se trata de evitar. Intento explicar por qué. Básicamente, el resumen de quienes se plantean la salida del euro como una de las soluciones a esto, lo que plantean es la creación de una nueva moneda. Esta moneda se devaluaría más o menos un 20%, esto posibilitaría mayores exportaciones y por lo tanto se podrían mantener los salarios y se podría aumentar los ingresos que podría tener en este caso Grecia o cualquier país en el que se plantea. Si en el análisis tenemos en cuenta el factor que comentabas tú, la financiarización de la economía, podríamos constatar que hoy en día es imposible hacer una previsión respecto a cuánto se va a devaluar la moneda, porque la moneda ya no tiene relación a la capacidad productiva del Producto Interior Bruto de un país, sino que es fruto únicamente de operaciones especulativas en bolsa. Por lo tanto, no es para nada descartable que la nueva moneda, el nuevo dracma, la nueva peseta, cual fuera, se devaluara no ya un 20, sino un 40, un 50, un 60, un 70%. No hay medida para prever con la economía de casino con la que operamos actualmente, es decir, con el dominio de las bolsas respecto a, como decía, la economía productiva, no hay manera de prever esto. Esto podría originar que el balance de pagos de un Estado fuese prácticamente imposible de abordar. Imaginaos que el petróleo no solo aumenta porque aumenta el precio del barril, sino básicamente porque la devaluación de la nueva moneda está adoptada podría significar que se tuviese que comprar el petróleo a un 40, un 50, un 100% más caro que el precio actual. Esto haría inviable esta salida. Por lo tanto, la opción de la salida del euro habría sido una salida perfectamente razonable con los parámetros de la economía conocida hasta los años 70. Pero en el momento en el que después a partir básicamente de la crisis del 73, la implementación de políticas neoliberales hacen que la economía especulativa tenga un dominio absolutamente bestial respecto
al volumen incluso de la economía productiva, creo que es una salida que es muy poco realizable. Esto no significa que el euro sea un instrumento positivo. Es decir, aquí creo que se mezclan dos... estoy avanzando a otra posible pregunta, pero como creo que es uno de los temas importantes respecto a esto, la cuestión del euro. Esto no significa que tengamos que asumir el euro de manera crítica y tengamos que pensar que el euro ha sido un instrumento positivo. Estar en contra del euro en el año 92 y estar en contra del Tratado de Maastricht en el año 92 era un imperativo político y moral. Pero tener razón entonces no implica tener la solución ahora. La razón moral es algo, yo creo que es un sesgo distintivo de toda la izquierda europea, y es algo sobre lo que tendría que hacer autocrítica. Es que las cosas no se solucionan solo teniendo razón moral. Puedes tener mucha razón, pero si no tienes un plan que funcione, un plan de actuación que funcione, no sirve de nada. Estar en contra del euro tenía toda la razón del mundo cuando se creó, pero hoy en día quienes más criticamos el euro en su momento somos quienes estamos obligados y obligadas a defenderlo, porque somos quienes somos sensibles ante el sufrimiento que podría originar la salida de un país del euro. No basta con tener razón moral, sino que hay que ver qué consecuencias materiales tendría sobre la vida de la gente. Yo creo que yo todavía no he oído ningún argumento que pueda contrarrestar esto, que me parece muy bien. El gobierno griego no se ha planteado ni antes ni ahora la salida del euro, como gobierno no se lo plantea, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa e interesante, es que los dos economistas de referencia de Syriza, digamos, son Lapavichas y Varoufakis. Lapavichas es un economista de mucho prestigio, muy sólido, que hace política de partido, que es militante de Syriza y que además es el encargado del área económica de Syriza. Es una persona con un puesto relevante, es diputado en el Parlamento griego. Y sin embargo, el ministro de Finanzas es Varoufakis. Lapavichas plantea la salida del euro y Varoufakis es el primer economista que, a partir del 2010, el primer economista de izquierdas, digamos, se define como marxista heterodoxo a veces, otras veces como otra cosa. Es, digamos, el primer economista que planteó lo que yo estoy diciendo, pero bien planteado. La necesidad de la permanencia en el euro por parte de precisamente aquellas personas que habían sido más críticas con el euro, previendo las posibles. Por lo tanto, la apuesta del partido de Syriza, paradójicamente, sería la salida del euro, y la apuesta del gobierno es la permanencia en el euro. Esto, como comentábamos antes, origina que Syriza no sea un espacio acrítico, no solo desde fuera, sino que dentro tenga también sus conflictos políticos que a veces se expresan de manera dura, incluso con debates que no solo se dan dentro del partido, sino que también se reflejan en la opinión pública. Pero de momento la apuesta del gobierno es claramente por la permanencia en el euro. Es decir, la elección de Varoufakis como ministro solo se entiende a partir de la importancia que tuvo él, precisamente al ser el primer economista europeo que planteó que la solución no era la salida. Yo creo que en esto también habría que tener muy claro que la salida del euro no equivale automáticamente a mayor soberanía. Y para esto hay un ejemplo que da un poco como reparo poner, porque es un ejemplo que podría parecer es bastante terrible, digamos, y es constatar que en el momento en el que se independizaron la mayoría de las colonias del tercer mundo, no solo no fueron económicamente soberanas, sino que fueron aún más dependientes económicamente de la metrópoli. En el caso de Argelia, por ejemplo, respecto de Francia es clarísimo. En el caso de Senegal, de todas las exprovincias y los actuales estados postcoloniales de África, su dependencia respecto a la metrópolis es enorme todavía hoy en día. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no tanto, obviamente, que no es legítimo, que no es deseable, que no fueron deseables las luchas contra el colonialismo, sino que tenemos que tener en cuenta que
la formación material de las estructuras económicas determina la soberanía. Que ser soberano no consiste en tener una bandera, en tener una moneda o en tener un DNI propio, sino en ser capaz de dictar tus propias políticas. Igual que la declaración de un Estado propio no equivale automáticamente a soberanía, la asunción de una moneda propia no equivale automáticamente a una soberanía. Como decía antes, la Unión Europea se configura mediante una división continental del trabajo. Son diferentes partes que operan en conjunto y que operan interdependientes. Por lo tanto, la salida unilateral de una de estas partes no equivaldría al cortar los lazos de dependencia respecto al conjunto. Por lo tanto, el tener una moneda propia no equivaldría automáticamente a una mayor soberanía y podría equivaler, como decía antes, o podría tener unas consecuencias desastrosas para la vida de la gente que vive. Lo que pasa es que si se plantean esos planteamientos políticos que se hacen sobre la base de la eficacia, se me está acordando ahora cuando le contestaba que estaba diciendo que claro, si salíamos perjudicados, ¿no? Si nos salimos del euro, y el plan que tiene para salir de la situación del plan de choque es que se hace un planteamiento de recaudación frente a austeridad, ¿no? Es decir, tiene que primar la eficacia, la racionalidad. Esa es la base en la que se sustenta la política, es un planteamiento, ¿no? Yo creo que esa base es la que nos hace perder, ¿eh? Yo creo que la base es ideológica. Si entramos en ese terreno, es donde perdemos siempre. Si no anteponemos los valores de carácter ético y moral por encima de la eficacia, de la racionalidad, estamos perdidos. En la batalla de Europa la vamos a perder. Pero los niveles macros, las políticas de mercado, son las que se van ganando siempre, ¿no? Esto lo viene también el Estado, ¿no? Porque las macros son las que plantea la derecha tradicional, etc. Las que plantea Merkel. Y es más, o sea, la socialdemocracia que ha pretendido reformar los modelos de ejecutivos y tal, se agarra. Yo el otro día le subía un debate diciendo que no se aplica también políticas como las que hace Rajoy. O sea, que al final se tienen que justificar que para ser eficaces hay que hacer determinadas políticas. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? La batalla es puramente ideológica. Y no nos tenemos que dejar atrapar, porque nos van a siempre. Si nos dejamos atrapar por la lógica de la eficacia y de la racionalidad, yo creo que también tenemos que parar por ahí. Creo que tenemos que parar por ahí. Yo probablemente me he explicado muy mal porque estoy de acuerdo, pero cuando me refería antes a ganar la eficacia la batalla de lo eficaz, no lo hacía en contraposición a la batalla política, sino que precisamente a lo que trataba de referirme es al conflicto político, puramente político que se está dando cuando hablamos de revertir de eliminar el núcleo político de las medidas de austeridad que había. No se trata únicamente de recaudar más y mejor o de ser más eficaces, sino de sustituir las medidas de recorte, las medidas de privatización, las medidas que suponen la desposesión de los bienes de la gente en beneficio del mercado, y de sustituir este núcleo político que decíamos de la austeridad por políticas redistributivas y por políticas que supongan mayor democracia. Cuando me refería antes a la lucha entre el mercado y la democracia, entre el mercado y la gente, se trata precisamente de esta batalla ideológica que tú dices. Pero esta batalla ideológica yo creo que se tiene que dar dentro de los parámetros, digamos, de lo posible. O sea, a mí me cuesta mucho reconocerme a mí mismo, que llevo un montón de años con una militancia que nunca ha mirado tanto a los partidos políticos y más a los movimientos, y que siempre ha renunciado voluntariamente o no, pero a tener la solución de determinados problemas, y que se ha centrado en lo destituyente, es decir, en la crítica a lo constituido mucho más que en la propuesta de nuevas opciones. A veces me miro a mí mismo diciendo ese tipo de cosas. Pues, yo antes molaba, pero creo que esta batalla también es política. Es decir, no dejar en manos del neoliberalismo la capacidad de dictarnos qué es una política posible, cuál es una política posible y cuál no, y demostrar
que lo que se está jugando aquí precisamente es la posibilidad de otra Europa, de una Europa que no mira tanto el beneficio del mercado, sino el beneficio de la gente. Creo que esto es precisamente una batalla puramente política y para esto hay que utilizar todos los medios posibles. Por un lado, la batalla ideológica y la extensión de la hegemonía respecto al consenso a estos valores, pero también dar batalla en los lugares donde se toman las decisiones técnicas que en realidad vienen originadas por decisiones políticas, que son las instituciones europeas. Y por eso me parece que es más interesante no tanto la opción de salir del marco común, de la eurozona o del eurogrupo de la Unión Europea en el fondo, sino de precisamente dar esta batalla política que tiene una carga, yo creo, muy profunda de que las políticas neoliberales no son inevitables y por lo tanto podemos no solo gestionar mejor y recaudar más y mejor, sino sobre todo sustituir los recortes y las privaciones, las privatizaciones que se han dado hasta ahora a través de estas políticas, a través de una gestión que además es más eficiente. La verdad es que como mucha gente, supongo, vemos este proceso con mucha ilusión y con mucha expectación. Pero también, como tú has comentado, hay cosas pues, que hay que mirar los trabajos críticos y que además pues, nos causan cierto esfuerzo, ¿no? Una de las cuestiones que más creo que nos puede causar esfuerzo es la conformación de gobierno con un partido nacionalista de derecha, ¿no? Y además que creo que tiene que ver también con el tema del gasto militar en derecha. Me gustaría que nos comentaras un poquito este tema. Por un lado, digamos que la coalición con ANEL, que es con el partido de griegos independientes, fue una sorpresa únicamente fuera de Grecia. O sea, cualquiera que siguiera un poco la actualidad de la vida política en Grecia sabía que este pacto, excepto que Syriza tuviera mayoría absoluta, que este era el único pacto posible. Tanto que ayer ponía, creo, el ejemplo en la charla de Donostia, el spot electoral de ANEL, del partido de griegos independientes, consistía en un niño jugando con un tren eléctrico y entraba Kamenos, que es el presidente de este partido nacionalista de derechas, efectivamente, y le explicaba al niño que para que el tren no descarrile hay que saber cuándo frenar y cuándo acelerar, y que él le iba a explicar que él iba a ejercer este papel de tutela respecto al niño, de cuándo acelerar y cuándo evitar que el tren descarrilara. El anuncio acaba con la madre del niño llamándole por su nombre, y el nombre es Alexis, ¿no? Es el nombre de Tsipras. Es decir, que era absolutamente explícito en la intención tanto de ANEL como la teoría de llegar a este acuerdo. ¿Por qué se llega? Básicamente, bueno, muy sencillo, porque es el único partido que está de acuerdo con Syriza respecto a la importancia de la deuda y respecto a la posibilidad del impago, de la auditoría y de decretar el impago, que es a su vez, como decíamos antes, la condición sine qua non para imaginar cualquier política redistributiva. Hoy en día, tanto en Grecia como en el resto de países del Mediterráneo, del arco mediterráneo del sur de Europa, es imposible pensar en nuevas políticas sociales o incluso en el mantenimiento de las actuales con sus deficiencias sin abordar un impago controlado de la deuda, es decir, una identificación de las partes de la deuda que son ilegítimas y que son impagables. Por lo tanto, este pacto era inevitable con ANEL y además era algo que sabían. Desde aquí, a veces en los artículos que publiqué respecto a las elecciones había dos preguntas recurrentes. Una, ¿por qué no pactó con el Partido Comunista, Syriza? Y otra, ¿por qué no pactó con Potami, que es el nuevo partido emergente, digamos? El Partido Comunista griego es un partido, pues, es tan vintage que parece hipster. O sea, es un partido anclado en un imaginario de la Guerra Fría, con un lenguaje y unos planteamientos de la Guerra Fría y que se mueven unos parámetros, digamos, de comodidad entre seguir siendo lo suficientes como para parecer que una manía es digna, pero no tantos como para sentirnos incómodos de que estamos creciendo. Y se mueven es más
es más una subcultura que un movimiento político. Es algo que se transmite de padres a hijos y no hay, las propuestas son imposibles, es decir, el Partido Comunista Griego no participa en ninguna manifestación en la que participe Syriza, nunca, ni ningún otro colectivo ni partido. No, hace incluso manifestaciones por recorridos diferentes, ni siquiera pasa por las mismas calles en una huelga general cuando se manifiesta. Hay una manifestaria y después está el Partido Comunista. No hay ninguna posibilidad de... El Partido Comunista considera que Syriza es, cito literalmente, bueno, literalmente no, traduzco, un elemento de la burguesía al servicio de las instituciones imperialistas que conforman la Unión Europea. Syriza es esto para la Unión Europea. Por lo tanto, creo que con esta definición queda clara la pregunta de por qué no pactó con el Partido Comunista. Con Nea Democracia, que era el anterior gobierno, evidentemente no podía pactar. El PASOK, por suerte, está desapareciendo, pero con los residuos del PASOK no se podía pactar porque eran los responsables de la firma del memorándum y de la Troika. Con Amanecer Dorado, con los nazis, evidentemente no se puede pactar. Y entonces quedaría Potami. Potami es un partido conformado por bohemios burgueses, digamos, sería como una especie de UPyD si hubiera más Toni Cantós. Entonces, pues, no, está hecho a imagen y a medida, digamos, de un presentador de televisión muy famoso que se llama Theodorakis, que no es familiar del músico, y que básicamente, o sea, tiene una política tan divertida como que las elecciones eran, no sé si recordáis, un 25 de enero. Ellos anunciaron que presentarían su plan económico el 26 de enero. Es decir, que no lo desvelarían hasta después de las elecciones. Por lo tanto, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que el punto central de toda la política va a concentrarse en torno a la deuda, pues era imposible este pacto. Y le quedaba en él. Y aquí es donde hay un problema político muy grande. Es que Grecia, como sabéis, y si no sabéis, ya os lo explico, tiene un gasto militar enorme. Es el campeón de la Unión Europea en gasto militar y uno de los países del mundo que más gasta por habitante. Y el problema es que ANEL, los problemas de ANEL son prácticamente todos, que es un partido racista, homófobo, nacionalista, es terrible. Pero solo tiene el Ministerio de Defensa y tienen un pacto, una especie de pacto de no agresión, de que ANEL no dice nada respecto al resto de áreas, siempre que Syriza le permita digamos, gestionar el ejército como buenamente decide. Y por lo tanto no aceptan la auditoría de buen grado, aceptan una quita de la deuda, o van a intentar que así sea, pero no aceptan una reducción del gasto militar. Y aquí hay un problema, yo creo que Syriza va a tener que abordar en algún momento, porque aparte de absurdo y de políticamente del todo criticable que se gaste tanto en armamento, en Grecia, es decir, económicamente va a ser inviable a medio plazo que esto siga siendo así. Y aquí, ya poniéndonos en el terreno especulativo, podrían pasar dos cosas, yo creo. Una, que Syriza provoque una crisis con ANEL, intentando provocar un adelanto de las elecciones para conseguir una mayoría absoluta, que esto podría darse actualmente, pero es siempre una jugada arriesgada cuando ahora mismo están relativamente cerca. Y otra, que intenten pactar de alguna manera una reconfiguración de gobierno y que a su vez supondría otro conflicto político, porque probablemente ANEL no aceptaría estar en otro ministerio, sino que habría que aumentar el número de ministros de ANEL. Esto también es un problema porque el gobierno de Syriza ha reducido de 16 a 10 los ministerios, por lo tanto aquí Syriza tiene un problema difícil de resolver. Da la impresión de que hay una cierta sintonía entre Syriza y la Iglesia ortodoxa. ¿Es así? ¿O hay tensión entre ellos?
o tiene que mantener un cierto estatus? ¿Cómo está eso? Parece que esta persona hubiera estado en Semana Santa en Grecia y hubiera coincidido con Tsipras en una iglesia. Es que es muy raro. Yo, la verdad es que no lo tengo muy claro. Es decir, yo pensaba que la buena relación con la Iglesia formaba parte de estos gestos estéticos que estaba haciendo Tsipras desde 2012 para demostrar que no había que tener miedo, que no venían los comunistas, que pensaba que era más este juego de imagen. De hecho, participó, y esto creo que era claramente electoralista, en un acto el 6 de enero, que es una ceremonia cuando acaba la Navidad, que es una de las ceremonias más importantes de la Iglesia Ortodoxa. Fue muy visible. Tsipras estuvo en el Pireo, en el puerto, participando en esta... Yo pensaba que una vez que llegara al gobierno esta relación no iba a ser tal, y de hecho el gobierno de Tsipras fue el primer gobierno que no juró sobre la Biblia, sino que prometió los cargos, cuando en Grecia esto no es optativo. Es decir, la Constitución obliga a jurar ante la Biblia, porque en Grecia hay religión de Estado, no es un Estado laico, es el único Estado de la Unión Europea con religión oficial. Esto le supuso, paradójicamente, la simpatía de varios de los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, que dijeron que era un gesto que demostraba que la religión en Grecia no era una imposición, y que por lo tanto el fervor religioso es algo natural y no algo impuesto por el Estado, y les sirvió para utilizarlo en este sentido, aunque también la crítica de sectores más reaccionarios de la Iglesia, que decían que cómo es que no había jurado, etc. Le acusaron también de ser católico a Tsipras por esto, y además por una visita al Vaticano que había hecho. En el contexto ortodoxo, acusar de ser católico es una acusación grave, o sea, es una acusación de herejía. Pero realmente no tengo muy claro que esta relación vaya a continuar tanto. Es verdad que le vimos, le visteis en Semana Santa, pero la Semana Santa en Grecia es muy popular, no es solo religiosa. O sea, en esa misma iglesia del centro de Atenas a la que fuimos había un montón de gente que es atea, porque en las celebraciones del sábado y del domingo santo allí participa mucha gente, se considera un gesto popular. Entonces no sé si esto realmente era un gesto hacia la iglesia o un gesto más de carácter popular, digamos, de que Tsipras participa en las ceremonias en las que participa el pueblo. No lo sé decir muy bien, la verdad. A mí me ha preocupado un poco el escucharte con el partido nazi, porque es verdad que en Francia la extrema derecha está avanzando, pero con un discurso hasta social, digamos, pero me gustaría saber qué discurso político tienen los nazis allí y por qué ese crecimiento. Y por supuesto, no puedo dejar de preguntarte qué pasa con las mujeres, o sea, qué pasa dentro del propio partido y de la propia sociedad, porque si ellos hacen un gobierno donde no tiene presencia ninguna mujer, entiendo que es un tema que no preocupa demasiado en la propia sociedad. Entonces, ambas preguntas. Pues, por un lado, Amanecer Dorado es, como decía, un partido directamente nazi, aunque ellos no se identifican como tal, porque ahí tiene una contradicción, porque los nazis ocuparon Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y ellos son ultranacionalistas griegos, por lo tanto la identificación con lo alemán les perjudica de alguna manera. Y es algo que intentan salvar siempre, nunca se posicionan respecto al nazismo alemán, digamos, pero tienen un símbolo que es una esvástica, tienen una estética y una organización interna que es igual que la del Partido Nacional Socialista Alemán de los años 30, un líder que ha escrito un libro en la cárcel recientemente, que imitan continuamente los gestos del nazismo. Yo creo que la extensión se explica por varios factores. Por un lado, siempre ha habido un partido de extrema derecha en Grecia, aunque no era este. Tradicionalmente eran partidos más ligados a los nostálgicos de la Junta Militar, como podría ser aquí los nostálgicos, o similar a los nostálgicos del franquismo, y que tuvieron
una participación en la legislatura no anterior, sino en la que concluyó en 2012. Esto hizo es decir, que el partido de extrema derecha, digamos, que era conservador, de carácter más bien nostálgico respecto a la Junta, el hecho de que pactara con Nueva Democracia le supuso una crisis interna bastante fuerte que hizo que se rompiera el partido, y la mayoría del partido se integró en la fuerza de centro-derecha, o derecha como es Nueva Democracia, y se creó ahí una especie de vacío que coincidió además con el punto álgico del descrédito del conjunto de la clase política. Yo creo que eso es lo que explica el auge de Amanecer Dorado. Por un lado, un voto de castigo, un voto percibido como voto de castigo contra la clase política y contra el establishment, cogiendo al más radical, entre comillas, y al que más daño se supone que les va a hacer, y por otro lado, un caldo de cultivo previo que ya existía de un electorado relativamente fiel a partidos que hasta entonces eran minoritarios de extrema derecha, de otro carácter, pero con este tipo. Y obviamente también con discursos alimentados también desde el centro izquierda y desde el centro derecha de que los migrantes son responsables del paro y de que la multiculturalidad significa problemas de convivencia y de que las fronteras están para protegernos de la amenaza exterior, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de mensajes que están realmente preocupantemente extendidos por todo el arco parlamentario son el caldo de cultivo para que después este tipo de partidos, con este mismo discurso, pero sin ambigüedades, puedan crecer. Respecto a la cuestión de las feministas dentro de Syriza, yo creo que es claramente lo peor que tiene Syriza, dicho sin ningún tipo sin grandes matices. Syriza, como parte de la sociedad griega, es profundamente conservadora en cuestiones de género en su gran mayoría, pero precisamente un partido o un movimiento que se propone transformar la sociedad debería también de preocuparse no solo de transformarlo en este sentido, sino incluso de por qué no ha sido transformada como organización en este sentido. Porque a pesar de que es una... Aquí tengo que hacer un paréntesis. Cuando se habla desde aquí de otros países y del machismo en otros países, pudiera parecer que aquí lo tenemos superado y que aquí podemos presumir de algo. Que querían marcar esto dentro de que no estamos tampoco para mirar por encima del hombro y del hombre, en este caso. Los hombres no estamos aquí para presumir, precisamente no podemos presumir de esto. Pero en Grecia es verdad que el machismo es una cuestión, el machismo, la homofobia, la transfobia, son cuestiones que todavía ni siquiera se consideran políticamente incorrectas en determinados ambientes. Es decir, no va a haber nadie de la izquierda griega que haga declaraciones explícitamente homófobas, excepto en el Partido Comunista. Consideran que la familia es la unión del hombre y la mujer con el propósito de cuidar y de procrear a los niños. Esto lo dice así el Partido Comunista. Syriza se supone que es un partido que no es homófobo. Estatutariamente tiene una cláusula que prohíbe a sus militantes mantener posiciones machistas, homófobas, etc. Sin embargo, su quehacer cotidiano se puede comprobar día a día, como cuando Tsipras se salta esto y hace declaraciones homófobas un mes antes de la campaña, no pasa nada. Cuando no solo no hay mujeres en el gobierno, sino que las mujeres que tienen mayor visibilidad en Syriza ahora mismo no son precisamente mujeres con una identidad feminista, sino que han sido incluso mujeres que en los conflictos internos dentro de Syriza han mantenido posiciones profundamente antifeministas, como la presidenta del Parlamento, por ejemplo. Y es por lo que decía, porque el feminismo en Grecia, a pesar de ser minoritario, existe. Evidentemente existen grupos de mujeres, existen colectivos feministas y existe un arco de feminismos muy diferentes como existen en el resto de países de Europa, pero con muy poca visibilidad, con muchísima menos visibilidad. Y para acabar este tema, dentro de Syriza había un grupo, como decía antes, constituido de mujeres que estaba liderado
de manera informal en algunos momentos, en otros no, por una feminista griega que se llama Sisi Bobu. Y en 2013, después de las anteriores elecciones, hubo un proceso de primarias interno para elegir la nueva secretaria general del partido. Y ella le disputó la secretaría general a Tsipras. Ella se presentó y ella tiene es decir, ella es conocida como la feminista Sisi Bobu, no como la militante de Syriza. Sisi Bobu, su militancia conocida es la militancia feminista, y conocida y reconocida, digamos. Tuvo un resultado muy pobre, creo que sacó un 13% de los votos o así. En todo caso, nadie pensaba, ni ella misma, que iba a ganar, pero pensaba que de esta manera podía visibilizar las cuestiones de género y la importancia de estas cuestiones dentro de la organización, y sin embargo los sectores más afines a Tsipras utilizaron el mal resultado de Sisi Bobu para iniciar una campaña más o menos velada de descrédito de ella, diciendo que el grupo de mujeres de Syriza estaba siendo utilizado para provocar conflictos internos en un momento en el que la prioridad, lo de siempre. Ya trataremos este tema más adelante. Ahora mismo lo importante es llegar al gobierno, etcétera, etcétera. Lo que las feministas habéis oído por activa y por pasiva, tanto por vuestros compañeros de izquierdas como por vuestros supuestos compañeros de izquierdas como por vuestros adversarios de derechas, ¿no? Dentro de Syriza esto fue así, y hasta el punto que el grupo de mujeres que había en Syriza ya no existe como tal. No fueron expulsadas formalmente. Sisi Bobu de hecho hizo campaña en esta pasada legislatura y sigue siendo militante activa de Syriza, pero mientras Tsipras y los más afines, digamos, hacían campaña dando mítines multitudinarios, yo a Sisi Bobu la vi repartiendo pasquines en la calle. O sea, que digamos que el lugar que ocupa ahora mismo dentro de la organización pues es bastante lamentable. A pesar de ello, ellas, y yo también, claro, como hombre, como no griego, tampoco, no me corresponde a mí ni decir qué papel tienen que tener las mujeres en Syriza, sino básicamente escuchar qué es lo que las feministas dicen respecto a Syriza. Y en ese sentido también ellas asumen esta contradicción, pero la mayoría de las feministas que yo conozco en Grecia dan un apoyo explícito o no pero al gobierno de Syriza. Es decir, lo que ellas consideran es que esto es reflejo de una sociedad machista y no un problema exclusivo de Syriza. Y en este sentido creo que tienen razón. Es decir, no es que Syriza sea machista, es verdad que el resto de partidos lo son y puede que más. Lo que pasa que lo que no comparto yo es que los hombres, básicamente los hombres de Syriza, utilicen este argumento como para sentirse tranquilos. Como, bueno, no somos nosotros, es toda la sociedad la que es machista, por lo tanto no es un problema que tenemos nosotros, sino un problema común. Yo con este planteamiento no estoy de acuerdo. Creo que el hecho de que el machismo sea algo completamente transversal en la sociedad griega no exime a Syriza de la responsabilidad que tiene respecto a esta cuestión. Bueno, dentro del puzzle este que estamos intentando rellenar para saber un poquito más sobre la situación en Grecia, hay un tema que no lo veo por ningún lado, que es el siguiente. Dentro de la estrategia de Syriza, dentro de la estrategia política de Syriza, ¿hay alguna línea encaminada a buscar la solidaridad con otros partidos de izquierda o movimientos dentro de Europa? Ojo, los partidos de izquierda no entiendo los partidos socialistas al uso. Sí, Syriza tiene un planteamiento profundamente europeísta en sus tanto por pragmatismo como por planteamiento. Por un lado porque saben que Grecia es un país muy pequeño y que puede jugar un papel simbólico importante dentro de la Unión Europea, pero que solos no van a poder hacer nada y por lo tanto siempre hacen una apelación, siempre apelan directamente no tanto a la solidaridad del resto de países, sino a la coordinación con las luchas de otros países. Y también como planteamiento, digamos, la campaña de Syriza gráficamente era muy sencilla. Por ejemplo, consistía
en un cartel con fondo blanco y con letras de diferentes colores en las que ponía "Llega la esperanza", así de grande, y debajo ponía "Cambiar Europa para transformar Grecia", o al revés, no sé, pero digamos que incluso el lema de campaña, el lema central de campaña hacía referencia tanto a Grecia como al resto de Europa. Yo creo que en este sentido se entiende también el abrazo y el entusiasmo con el que Syriza ha recibido el surgimiento de Podemos. Tienen una necesidad enorme de tener aliados a nivel europeo, y tienen además una necesidad enorme de que los aliados que tienen a nivel europeo tengan incidencia en las políticas gubernamentales y tengan la posibilidad de ganar las elecciones. No vaya a ser así, esto es verdad o no, eso sería otro debate, pero digamos que el entusiasmo con el que Syriza ha acogido a Podemos se explica precisamente porque su planteamiento es de constante búsqueda de estos aliados a nivel europeo. Y a diferencia de otras veces en las que yo creo que siempre se sobredimensiona desde un lugar lo que ocurre en otro país en relación al propio, ¿no? Porque se podría creer desde aquí que Syriza realmente eso, que efectivamente ha acogido bien a Podemos, pero que desde aquí se sobredimensiona o que se cree que... Y realmente no, o sea, tanto en el cierre de campaña de Syriza como durante la noche electoral, uno de los lemas más coreados por la gente allí era Syriza Podemos venceremos, en castellano. Se gritaba continuamente este lema. Y creo que no es tanto, obviamente, una fascinación con Podemos en sí, sino un entender la necesidad de estas alianzas que comentabas tú. Desde Syriza han expresado su voluntad de no ratificar el TTIP. Sí. Si no se cambian las reglas del juego, eso hace que sea inviable, ¿no? El TTIP. Sí, exacto. No solo han manifestado su intención de no ratificarlos, sino que el ministro de Administraciones Públicas, creo que fue, no recuerdo ahora mismo, que fue, no fue Tsipras ni Varoufakis, pero uno de los ministros importantes manifestó la voluntad de vetar el TTIP según las reglas de la Unión Europea. Y yo creo que esto abre también un montón de posibilidades, tanto de cara a la negociación con el resto de instituciones europeas, como en clave interna, como comentábamos antes, de la posibilidad de que Grecia, aunque sea un país pequeño, igual que ha sido el laboratorio de las políticas neoliberales, sea también el laboratorio de nuevas políticas o de la posibilidad de revertir estas políticas neoliberales a escala europea. En ese sentido, habría que ver también hasta qué punto está ahogada Grecia y tiene esta posibilidad de veto efectiva. Es decir, yo tengo dudas de si es un gesto, digamos, para marcar músculo y para acumular fuerza de cara a la negociación, o si es una intención realmente efectiva de vetar el TTIP, pero la intención formal expresada hasta ahora existe. Hablando de gestos para mostrar músculo, no sé cómo se ha visto la visita a Rusia por la semana pasada o hace dos, si se ve más como un órdago al resto de socios de la Unión Europea o realmente se están planteando algo. Pues curiosamente esto ha sido mucho más analizado fuera que dentro de Grecia. O sea, no ha habido tanto... Hay un montón de análisis en la prensa internacional del gesto que significa visitar a Putin, pero, como decía, hoy está visitando a Obama. O sea que en realidad Syriza tiene un poco con este Dr. Jekyll y Mr. Hyde que hablábamos antes, la política de no hacer grandes gestos, de no hacer en lo que respecta a Varoufakis y a Tsipras. Como decíamos ahora con el TTIP, hay otros ministros que sí que hacen manifestaciones mucho más cañeras, digamos, pero la visita a Rusia se ha visto como algo bastante natural. En realidad también porque
es verdad que en el plan inicial de Syriza todo apuntaba a que Grecia podía marcar músculo respecto a la posibilidad de que otros países externos a la Unión Europea fueran quienes financiaran a Grecia, ¿no? Y se hablaba de Brasil, de Rusia y de China, básicamente. Y de Venezuela también. Lo que pasa es que Venezuela ahora está como está y en Rusia el rublo se ha devaluado más del 50%. Por lo tanto, tampoco están como para prestar mucho dinero a nadie. Y creo que esta visita probablemente estaba programada ya anteriormente, pero pierde mucha fuerza teniendo en cuenta que Rusia poco va a poder hacer ahora. Si hubiera sido hace un año, probablemente habría tenido un significado mucho más fuerte, pero no lo sé. Esto es como lo analizo yo, porque no sé qué alcance ha tenido realmente. Volviendo un poquito sobre el tema de la deuda griega, lo que hemos visto en estos últimos días pasados es que nos comunicaban todos los medios de comunicación y demás que había una gran tensión por si Grecia pagaba o no pagaba uno de los plazos de la amortización de la deuda, ¿no? Y además nos están anunciando consecutivamente que ya dentro de 10 días o menos llega otro segundo plazo que todavía es mayor que el anterior, y en los meses sucesivos hasta junio tiene que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo está eso? Porque realmente sí que yo por lo menos sí que puedo entender que una de las posiciones cuando en febrero se llegó a negociar con Europa sí que era intentar esos 4 meses ganar el tiempo ese para, como tú has comentado un poquito, pues ver si se hacía la auditoría de la deuda. Con ese diagnóstico se podía determinar qué parte de la deuda es esas 4 palabras que ahora mismo estamos aprendiendo, ¿no? Pero yo es que lo que no sé qué posibilidades hay de realmente poder llegar a junio y cumplir con los requisitos y entonces pagar de aquí a junio los 7.000 millones que tiene compromiso de pago. O sea, no sé hasta qué punto eso es posible o no, ¿no? O sea, yo tampoco lo sé, claro, no sé no he visto los balances y además aunque los viera no los entendería probablemente, pero el gobierno dice que lo que ha manifestado es su intención de cumplir con todos los plazos hasta que se acabe la auditoría. Ellos dicen que quieren plantear el impago únicamente de la parte ilegítima, ilegal, odiosa y sostenible, y por lo tanto que van a cumplir con todos los compromisos hasta entonces. La liquidez yo creo que la van a conseguir como se ha conseguido en Grecia en los últimos años, todo, pues retrasando el pago de funcionarios. Es decir, esto no es algo... Yo estoy esperando que haya alguna noticia que diga que el gobierno de Syriza está impagando a los funcionarios o se está retrasando una semana el pago de los funcionarios o algo así, porque seguro que algún medio de comunicación lo va a sacar, cuando esto es una práctica completamente habitual desde 2009 en Grecia. Toda la gente que está contratada por la administración sabe que la administración paga cuando puede. Y, por ejemplo, en el caso de la educación, en febrero, las profesoras y profesores interinos en febrero cobraron, o sea, el sueldo de febrero lo cobraron a mediados de marzo, el 14 de marzo creo que fue. Esto es una práctica habitual y me temo que como mínimo hasta junio va a seguir siendo así. Esperemos que no tan grave como 14 días de retraso en el pago, pero me temo que lo van a seguir haciendo de este modo. Me sorprende bastante el tema de que nos atemos ahora a la necesidad de que Grecia siga en el euro. Creo que históricamente las políticas del Fondo Monetario Internacional han hecho auténticas barbaridades en países de Latinoamérica, por no hablar del ejemplo claro de Argentina. Entonces, no sé cuál es la necesidad que tenemos de ver que el gobierno griego, de hecho en la Comisión Europea hay un concepto que se llama Grexit, que ya están barajando la idea de que Grecia salga
Con lo cual, la idea de la democracia de los ciudadanos en este mito que han generado con la economía de mercado de la Unión Europea, realmente no les interesa, o sea, no quieren crear una Europa de los ciudadanos. Han formado una especie de colonia de Alemania para intereses de las multinacionales, porque realmente, como hablaba en su libro La Europa de los Capitales de Ramón Fernández Durán, las políticas han negociado la European Round Table en la patronal europea, y la Comisión Europea simplemente ha aplicado con sus directivas las políticas que la patronal ha estado mandando a aplicar. Entonces, no sé realmente esta necesidad de que el euro sea la moneda, o sea, quiero decir, lo único positivo, o de las pocas cosas positivas que veo de la Unión Europea ha sido el Erasmus, pero el Erasmus, quiero decir, Ramón Tamames, que en la Feria del Libro de Madrid hace 2 años me pedía que le llamara, le dio su móvil a ver si tenía una idea feliz. Ramón Tamames, que fue el supuesto líder de la transición del Partido Comunista. Entonces, no sé, o sea, creo que estamos un poco perdiendo referencias. O sea, pensar que Syriza tiene que poner todo su ahínco cuando han hecho realmente sociedad a través de estructuras creadas desde abajo. O sea, quiero decir, han privatizado la sanidad pública, la educación pública en Grecia, y desde abajo el pueblo ha sabido tirar adelante y crear redes de solidaridad. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo más importante es una moneda. O sea, realmente, es una moneda lo más importante. O sea, nos va a hacer más europeos. Europa ha existido antes de la Unión Europea. O sea, y de la Comunidad Económica Europea. Europa es otra cosa, es que creo que estamos confundiendo los conceptos. O sea, es una conclusión que he llegado después de tantas ideas, ¿no? Y de una exposición realmente muy profunda y muy interesante que ha hecho nuestro compañero y las aportaciones de los demás. Pero es la conclusión a la que yo estoy llegando. Si la conclusión es justo la opuesta, la presentación no será tan brillante. Yo creo que hay 4 factores que son fundamentales. Dices, ¿la moneda es lo más importante? No. Lo importante es la articulación de las luchas que permitan la emancipación. Y para esto hay que operar en la misma escala en la que opera el capital. Si el capital opera a escala europea, la articulación de las luchas tiene que ser a escala europea. No hay nada más utópico hoy en día que plantear una soberanía, una emancipación a escala del Estado-Nación sin ningún tipo de articulación más allá, que si el capital opera a una determinada escala global y a una escala territorial, las luchas para oponerse, las luchas de la fuerza de trabajo en oposición al capital tienen que estar articuladas en la misma, como mínimo, en la misma escala para que sean efectivas. Es decir, en este caso, a escala europea. ¿Tiene que ser a través de la moneda? Podría ser de otra manera, pero ¿cómo se planta batalla el Banco Central Europeo desde fuera del euro? Para mí esa es la cuestión. ¿Cómo se mete un palo en la rueda, cómo se sabotea el engranaje del Banco Central Europeo desde fuera? Yo no veo posible. Por otro lado, como decíamos, la salida no equivale automáticamente a mayor soberanía. Es decir, mientras los estados, los pueblos, con estados sin él, sean parte de un engranaje que conforman las instituciones económicas europeas en el orden neoliberal en el que vivimos actualmente, tener una moneda propia no equivale a tener mayor soberanía, porque las dependencias materiales respecto a ese engranaje y a ese orden neoliberal siguen siendo las mismas. Por lo tanto, tienes la desventaja de no jugar ni en el mismo campo, ni de tener el instrumento, la capacidad de veto que hablábamos antes, por ejemplo, la capacidad de articular políticas conjuntas con otros pueblos y con otros estados. ¿Cómo va a hacerlo un país de 11 millones de habitantes solo contra una máquina monstruosa como es la Unión Europea actual? Y por otro lado,
también en la batalla de las ideas que hablábamos antes, para mí es muy importante remarcar que no se trata de la crisis de Grecia, se trata de la crisis europea. No se trata de que Grecia tenga un problema, se trata de que Europa está debatiendo de qué manera quiere ser, si quiere ser la Europa de la gente o quiere ser la Europa de los mercaderes. Y para esto la batalla tiene que ser europea, la batalla tiene que ser en Europa. La batalla tiene que ser evidentemente, volviendo a los tópicos que repetimos desde que teníamos aquí las reuniones, tú y yo, en Emerita Munduan, cuando hablábamos de la globalización, etc. Desde lo local hasta lo global, pero sin olvidar que una articulación a una escala transnacional es inevitable. No es que nos guste o no nos guste. No se trata de que la Unión Europea nos produzca una fascinación, estemos enamorados de la Comisión o de las instituciones europeas. Se trata de identificar cuál es el terreno en el que opera, en el que se juega hoy en día, por decirlo en términos muy clásicos, la lucha de clases. Si la lucha de clases se da a escala global, pues, o si el capital opera a escala global, la lucha de clases se tendrá que dar a la misma escala.